en el centro, si no me equivoco. Tendría que hacer toda la estructura, pero creo que sí, creo que así era. ¿Cuál? El dióxido de azufre. Ah, Pero ahí no te van no te van a intervenir porque los pares libres que te estás refiriendo son los del... Ah, no, tiene el azufre también, pares libres, aparte del oxígeno. Ahí lo que te hacen es modificarte el ángulo de los enlaces. A ver, tendría que hacer la estructura de Lewis, honestamente, porque no me la sé de memoria. es del grupo 6, así que tiene que tener una doble y una dativa. Ujú. Bueno, Federico. A ver, a ver, a ver. Entonces, tenemos al azufre. Que hemos dicho es del grupo 6. Entonces tengo 6 electrones, igual que el oxígeno. Tengo 2 oxígenos. A ver, acá. Vamos a colocar este oxígeno acá y este otro oxígeno acá. Y electrones. Tengo que preparar pares electrónicos. Tengo que preparar 6 para este y 6 para los otros dos. Duplicar. Vamos a girarlo. Duplicar. Tengo 6 acá. 6 por acá. No. Eliminar este. Va, igual lo hubiera guardado para el otro. Necesito un vertical para el otro. Vertical. Ahí está, vertical. Bien, tengo todos los electrones que necesito. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a colocar 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Ah, no. No te rotes. No te rotes. Y este sí necesito rotarlo. Entonces me quedaría así. 2 dobles enlaces con pares electrónicos, un par electrónico libre. Entonces tengo 2 dominios enlazantes, un dominio libre, no enlazante. Y esto te queda un ángulo de 120, si no me equivoco, en la electrónica sin modificar el ángulo. Porque para el azufre te queda una trigonal plana. Y la molecular, que
se llama? Molecular, 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 molecular. Angular te tienen que dar. Angular, el nombre. Es que ahí tenés después la otra, la del agua, que también es angular. Y es Sí, una tetraédrica, pero bueno, eso es lo que siempre me hace ruido. Son tantos angulares por dar nombres. Y yo siempre me equivoco con los nombres, así que prefiero mirar. en realidad básicamente Sí, lo se que llama se angular. entiende por angular es justamente eso, o sea que ya no tenés los ángulos de 120 grados, sino que los tenés menores. Bien, respondiendo entonces a tu pregunta, tenés un momento dipolar porque ahora, o sea, es un angular. En sí no te afecta, no sé si es, no sé a qué apuntaba tu pregunta, o sea, tenemos una geometría molecular del estilo, es de esa forma o menos de esa forma. Borrarle la flecha de arriba. La flecha de arriba no va, porque ese par electrónico pertenece al azufre. O sea, te afecta la geometría por el momento dipolar porque tenés los dos enlaces, no es una lineal, a eso voy. O sea, ese par electrónico te afecta porque ya no es lineal, no sería lineal. Pero no es que vos tenés un momento dipolar entre la nube electrónica y el núcleo del azufre. No, no, esa nube electrónica pertenece al azufre. El momento dipolar es por las diferencias de electronegatividades entre dos núcleos, entre dos elementos, en donde se me producen cargas o los deltas que dibujé acá groseramente. Esto es lo que me genera el momento dipolar, esta diferencia de cargas y este desplazamiento de la nube electrónica. La nube electrónica de este par electrónico es del azufre, es propio del azufre. Ocupa un espacio y repele a los pares electrónicos enlazantes, pero no es que está alejado del azufre, es parte del azufre. Y justamente por eso es que tuerce más el ángulo, ya no es 120, sino que es algo menor, el ángulo entre los dos enlaces, porque esto está más cerca del núcleo del azufre. Entonces repele con más intensidad los pares enlazantes. No sé si ahí conseguí responder a cabalidad tu duda. Ah, entonces no tira. No, no tira. No hay tire de eso. No tira. No contribuye de esa forma, pero te produce el momento dipolar al modificarte la geometría molecular. O sea, sin ese par electrónico no tenés molécula polar. Ah, magnitud cero. No, 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 no. No, porque no hay desplazamiento de la nube electrónica. Julio, ¿Sí, Mariela? ahí tengo dos corridos, ¿eh? Dos ¿Tienes dos tablitas corridos? corridas, sí, Ah, mira. para que lo tengamos en cuenta. Ujú. Puedo poner una imagen más grande o con menor resolución para que no quede tan al borde la columna. Claro, o lo corregimos, claro, lo que pasa es que no te deja la opción de corregir manual, pero De forma automática no, o sea, de efecto no, pero puedes revisarlos. sí. Punto para... ¿Era Guillermo Aparicio? Bien, otra pregunta de esto. Ya Eros había dicho que era la última. Los demás, nos quedan 45 minutos para gases. Claro, Violeta, exactamente. Es la suma de esos dos. Y te queda un momento dipolar, como bien decís, hacia abajo, así como lo estamos viendo nosotros. Si yo vengo acá, a ver, por ejemplo, con colorcito rojo, voy a poner el momento dipolar total, tengo que hacer la suma vectorial de estos dos vectores y me quedaría una cosa por acá más o menos. Así.
porque la simetría del ángulo es la misma. Entonces, los componentes... A ver, elijan un ejercicio que lo consideren así de buenas y primeras imposible para ustedes actualmente. A ver, vamos a eso, porque si no, no vamos a hacer nada. A ver, elijan uno que consideren imposible. Lean la guía, miren un poco la guía así medio rápido y elijan un ejercicio. Y digan, este está difícil. Porque si planteo uno difícil, yo creo que de ahí pueden sacar para resolver todos los más sencillos. Y viendo el tiempo que nos queda, yo creo que es la mejor opción que tenemos. Compare la presión obtenida. Bueno, el 9 lo voy a hacer, pero lo voy a hacer después, que es de la teoría cinética de los gases. A ver, ¿cuál otro puede llegar a ser? No tiraron ninguna opción ustedes. Yo solo nomás estoy mirando la guía, me parece. A ver. El 5 podría ser, no, sí podría ser el 5. Aunque estaría bueno que ustedes lo hagan. La composición de los gases en un tubo en cartel luminoso de neón. Si es el 6. 4. Se tiene un recipiente prismático de base rectangular, el cual se puede alimentar con moléculas de gases pesados livianos. Ah, este es del simulador. Esos son muy pavos. Sí, yo creo que el 5 es el más interesante. A ver, ¿ustedes tiraron alguno? El 11. A ver, el 11. El 11, ¿cuántos moles de gas ideal contiene una muestra que ocupa? Es lo más sencillo del mundo. Pero bueno, lo hacemos. Para que vean cómo funciona la noción del gas ideal. Sí, sí, ahí le hacemos al 11. Pero, Esa pequeña fórmula sí es lo más sencillo del mundo. ¿por qué no lo haces vos, Ceros? Uno que lo plantee bien ahí. Ahí dijo Vero que lo va a plantear. A ver, buenísimo. Yo después planteo el 5 y ya con eso creo que revisamos buena parte. Ah, quería hacer el de la cinética también. Creo que puedes editar tranquilamente el jump, así es. A ver, ¿qué tengo acá? Este es el cartel de compartir pantalla. No sé si Mariela les habrá hecho esta aclaración, pero en estos ejercicios la temperatura siempre, siempre la tienen que pasar a absolutas. De escalas absolutas tienen la Kelvin y la Rankine. Siempre, siempre vayan a temperaturas absolutas. Y de constante, ¿cuál valor vamos a usar? Estabas teniendo milímetros de mercurio, centímetros cúbicos. A ver si tengo alguna que tenga milímetros de mercurio. Bueno, tengo litros, mililitros de mercurio. Si me deja pegar esto.
Te ayudo con eso. Muy bien. Es para que no pase la presión, sino si usas el 0.082, ese está en atmósfera y la presión también es en milímetros, tiene que hacer la conversión de unidades. Esto es lo más cercano que encontré para ahorrarte un poco de trabajo con conversión de unidades. Buenísimo. Mientras los chicos terminan, te pregunto una cosilla, Julio. Diga. Si no, mandame un WhatsApp. No, lo que no puedo cambiar es la nota total. No, esa la cambia de forma automática. Si vos cambias la nota Sí, del inciso, claro, pero si quisieras redondear y que quede en el aula, no. no. Tenés que redondear en algún inciso, Claro, subirle para que le dé la suma. Eso tenés que hacer, sí. Sí, porque como te dije, todo eso queda guardado. O sea, eso no hay forma de sí, que no hay forma de hacer eso. de ocultarlo, digamos, o de darle preferencia o falsificar notas o nada. Eso queda guardado y queda como documento de declaración nacional. Sí, claro, pero ¿dónde se le puede poner? ¿No se le puede poner un comentario general? Se le puede poner comentario general. Estoy buscando dónde. Pero la nota no vas a poder modificársela. La general no. Tiene que modificar una particular y ya con eso se va a ver reflejado en la general. Correcto, no Eh, estoy encontrando el comentario. ¿Ese ya es el resultado, Eros? Puede ser. Pero la verdad que no recuerdo cuánto daba. A ver, ¿cuánto dice esto que da? ¿Convertiste los litros a centímetros, los centímetros cúbicos a litros? Eso tenías que usar un factor de 1000 nada más. Ah, bueno, ahí estaba el huevo y la gallina. Fíjate que R tiene litros y el volumen está en centímetros cúbicos. O tenés que un litro son 1000 centímetros cúbicos, tenés que usar ese factor de conversión y ya está. Acá ya es bastante importante, chicos, que ustedes en las hojas pueden hacer un análisis dimensional de, de toda la ecuación. Y si no, se van a comer alto el garrón por hacer mal las cuentas. Ya de hecho, más adelante los análisis dimensionales les van a ayudar a resolver las ecuaciones. Ver la consistencia dimensional de una ecuación es clave.
Bueno, buenísimo, bien resuelto Eros, o sea, el planteo está perfecto. Por eso es que te puse esta R, porque la otra tienes que pasar incluso a las presiones atmósferas. Más cambios de unidades todavía. R tiene muchas expresiones, todos los valores numéricos varían en función de las unidades involucradas. Esta ahora sí me suena más. Bueno, voy a plantear el 5, si les parece, o si tienen ganas de pelearlo ustedes. Escucho. Lo planteo Sí, directamente. Gonzalo. Ok. A ver, 5. Tenemos, dice, un balón de 2 litros que contiene nitrógeno. Vamos a hacer primero un diagrama para identificar el sistema y el problema en cuestión. Vamos a hacer un balón. Bueno, esto debería ser esférico, estaba bien así. Y acá vamos a ver nitrógeno. Y dice que tiene un volumen de 2 litros y una presión de 2 atmósferas. Entonces acá tengo... Tengo un volumen de 2 litros y una presión, que me muere después de la mía, de 2 atmósferas. Eran 2 y 2. 2 atmósferas. Bien. Estos son mis datos sobre este balón. ¿Qué otro dato tengo en este balón? Hay la temperatura de 25 grados centígrados conectados mediante una llave. Tengo la temperatura de este balón también. Temperatura de 25 grados centígrados, a la cual le tengo que sumar 273, que me dio casi 300. A ver, yo me hago bien la suma. 273,16 más 25, 298. Exactamente. 298,16 grados Kelvin. ¿Y qué otro dato necesito de este balón? Nada más. Dice después que tengo otro balón de 5 litros. Así que lo vamos a hacer incluso más grande que este. Aunque capaz que me fui un poco al carajo del tamaño, pero bueno, no importa. Y en este balón tenemos dióxido de carbono, CO2. Tiene un volumen de 5 litros, como dije hace rato. Tiene una presión de 5 atmósferas. Ah, no, no fuimos muy versados con los números. 5 y 25, no. Bien, presión de 5 atmósferas. No, la complicamos mucho con los números. Y bueno, la misma temperatura. 298,16 grados Kelvin. Bien. Y todo esto está conectado y tiene una válvula. A ver cómo representamos la válvula acá. A ver si me deja hacerlo. Esto de hecho debería ser más finito. ¿No puedo hacerlo más finito? No puedo hacerlo más finito. No importa. Esto lo vamos a girar acá. Vamos a duplicar y vamos a girar por acá. Vamos a poner acá. Y acá. Y esa es nuestra válvula. Bueno, faltaría el controlador, pero no importa, a ustedes no les interesan esas cosas. Yo porque soy ingeniero químico no me interesa. Poner el accionador.
Eso ahí, y arriba tendría que ver un domito. Acá tengo justo un domito. Ya tengo mi super válvula. Bien, todo esto está conectado con la válvula. A ver, está conectado con mediante una llave, otro balón de 5 litros. Después de la apertura de la llave, una mezcla de la apertura de la llave y un mezclado de los gases, calcule. Y una vez mezclado los gases, calcule. La presión total del sistema. Bien, para calcular todo esto, a ver la presión total del sistema, la fracción molar de cada gase, sobre todo la fracción molar y las presiones parciales, necesito saber cuánta materia tengo en cada uno de los balones inicialmente, que es algo que no me dan todavía, no tengo los moles, ni la masa, ni nada. Entonces voy a usar la ecuación que usó Eros hace un momento, la ecuación de los gases, de P por B igual a nRT. Y voy a despejar n de cada uno de... Voy a despejar n de esta expresión y voy a calcular el n para cada uno de estos balones antes de abrir la válvula. Entonces, el n, en este caso, bueno, cualquier n, de hecho los dos van a hacer lo mismo que escribió Eros hace un momento, P por B, esto dividido en RT, dividido, perdón, RT, no n. El n se queda acá. Con esta expresión voy a calcular los números de moles de nitrógeno y los números de moles de dióxido de carbono. Acá les conviene trabajar con R de 0,082 litros atmósferas, mol Kelvin. Ahí les pego bien el valor del valor de R. A ver, valores de R. Bien, ¿dónde está el litro atmósfera? Acá está. Sí, un redondeo está bien, 0.082. Más dígitos también mete mucho ruido, yo creo, pero bueno, a ver, le voy a pegar todo el valor. Bien, si trabajamos con este R, sale fácil sin convertir ninguna unidad. Salvo la temperatura que yo la convertí. A ver, sí, están todos los datos. Es simplemente hacer la cuenta y tenemos el número de moles del nitrógeno y los números de moles del dióxido de carbono. Entonces acá vamos a tener los dos números de moles. Ahora sí vamos a abrir la válvula y ahora sí se van a mezclar. El nuevo sistema ya tiene un único volumen. ¿Qué volumen tiene el nuevo sistema? A ver si alguno me responde esa pregunta. 7 litros. 7 litros, exactamente. El volumen del nuevo sistema, una vez que ya abrí la válvula, es de 7 litros. Todo el mundo tiene el volumen que le vamos a poner, volumen prima. Es de 7 litros ya. Al tener este volumen nuevo, la presión no es ninguna de estas dos. La temperatura se mantiene porque no hay transferencia de calor, vamos a suponer, y además está en la misma temperatura. Y los números de moles ahora son la suma de los números de moles de nitrógeno y los números de moles de dióxido de carbono. Entonces, para plantear la presión total del sistema, voy a usar exactamente la misma ecuación, solo que ahora la expresión va a ser que la presión es igual a N por R por T
dividido el volumen prima. Y este N es el N del dióxido de carbono, paréntesis, y acá un más, el N del nitrógeno que saqué previamente, o sea, por eso necesitaba los números de moles para calcular. Y con esto voy a tener la presión del nuevo sistema, una vez que ya abrí la válvula. Después tengo la fracción molar de cada gas. Como ya tengo los números de moles, simplemente es calcular las fracciones molares de cada uno de los gases. A ver, vamos a mover esto. Acá es donde se pueden llegar a perder ese nuevo volumen este. Este volumen lo vamos a poner bien. A ver, vamos a ponerle números, porque si no... No, 2 y 2. Entonces para el balón 1, que es el de 2 litros, teníamos solo nitrógeno. Para el balón 2 tenemos el dióxido de carbono. Esta la vamos a aplicar una vez al balón 1 y una vez al balón 2. Esto es un dato. Y esto es el resultado de sumar el volumen 1 más el volumen 2. Y lo vamos a poner acá. Y con eso vamos a calcular la presión del nuevo sistema. Esta es la respuesta del inciso A. El inciso B, la fracción molar, por ejemplo, del dióxido de carbono. Esto es de concentración. Esto ya lo vieron, creo. Eran los números de moles del dióxido de carbono dividido la suma de los moles o de los moles totales de la mezcla o del sistema. Dióxido de carbono, en este caso, más el del nitrógeno. Acá tenemos la fracción molar del dióxido de carbono. Podemos hacer lo mismo para el nitrógeno, en donde va a ser el número de moles de nitrógeno dividido la suma, o directamente podemos escribir 1 menos esta fracción molar y sacar la fracción molar del nitrógeno. Cualquiera de las dos opciones le tiene que dar lo mismo y están bien. ¿Qué otra cosa tenemos? La presión parcial de cada uno de los gases. Bien, acá creo que la vieron esta ecuación. Vamos a escribir la presión parcial, por ejemplo, del dióxido de carbono. La podemos escribir, mejor dicho, como la fracción molar por la presión total del sistema. Y esto ya responde el inciso C. Vamos a poner esto por acá, si pongo el A, B y C. Y esto por acá. Esto acá. Entonces esto es el inciso A. Esto es el inciso B. Esto es el inciso C. Y esto tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el nitrógeno ya tenemos los dos. Entonces esto se reemplaza por N, y esto se reemplaza por N. Esto podemos hacer lo mismo o usar que la presión total tiene que ser igual a la suma de las presiones parciales y hacemos la resta, o directamente escribimos exactamente lo mismo, solo que relacionado al nitrógeno. Y ese es todo el ejercicio 5.
Este ejercicio, fíjense que usamos la ecuación de los gases, usamos la definición de fracción molar y la definición de presiones parciales, o la relación de presiones parciales con la fracción molar, para resolver el ejercicio. Otra forma de calcular la presión parcial es usando la ecuación de los gases, pero solamente usando los moles de dióxido de carbono. Por ejemplo, a ver. Esto a su vez es igual, por ejemplo, a esto así. Es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa para el caso del nitrógeno. Aquí, quieto. Bien. ¿Todos les quedan claras todas las equivalencias que tienen y todas las formas que tienen para resolverlo? De hecho, estas son algunas formas. A ver, creo que no hay más. Creo que no hay más. A ver si me ocurre alguna otra más. Son todos equivalentes. ¿Les queda alguna duda del planteo de este ejercicio? La parte importante es el planteo del nuevo sistema. Yo una vez que abro la válvula, el volumen es aditivo, así que mi nuevo sistema queda con un volumen de 7 litros. Por lo tanto, la presión ahora es una presión totalmente distinta a la que tenía. La temperatura, bueno, si fueran distintas, yo tendría una transferencia de calor, pero como son la misma, directamente se mantiene la misma y mantenemos eso como constante, porque si no nos metemos en camisa de 11 varas, sin querer. ¿Y qué otra cosa? Ahora los moles están ocupando todo el sistema, todo el nuevo sistema, o sea, los 7 litros, y ningún mol se ha escapado. O sea, los moles de nitrógeno y los moles de dióxido de carbono están contenidos en estos 7 litros. Con eso es que calculamos la presión. A ver, escucho preguntas, si hay alguno que tenga alguna duda. Perdón que lo haya planteado medio acelerado, pero si no, nos tendríamos que quedar un ratito después. No, se entendió. Perfecto. Hay en el problema número 12 hay una pregunta bastante similar a esta que dice, va más enfocado al verdadero y falso, pero dice la presión total no variará. Entonces, sí cambia. A ver, el 12 me dijiste. El 2. Ah, el 2. Ah, no sé por qué me fui al 12. 2. A ver, dice un recipiente rígido contiene nitrógeno a cierta temperatura y presión. Si se agrega oxígeno al recipiente manteniendo la temperatura constante, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bien, obviamente la presión varía. La podemos ver a través del incremento del número de moles. Como nos vamos a esta ecuación y analizamos qué pasa si incremento el número de moles. De hecho, acá en esta ecuación no te interesa si es nitrógeno, si es oxígeno, si es argón. Siempre y cuando sea materia nueva en el sistema, el número de moles está creciendo. Entonces, estoy haciendo crecer la variable n. Si crece la variable n, la temperatura se mantiene constante y el volumen se mantiene constante porque es un recipiente de paredes rígidas, lo que tiene que variar es la presión, porque esta igualdad tiene que cumplirse. Bien, bien. Pero Rocco, hay una diferencia con este ejercicio, ¿no? Son dos fenómenos distintos los que estás analizando. Sí, son distintos, pero por eso es que me remetí a esta ecuación de acá de entrada y no a esto, porque acá esto, lo que estoy produciendo es una mezcla de los gases por convección. Exacto, eso es lo que quería que Rocco
digamos, confirmar con él que está entendiendo que son justamente dos cosas distintas. Sí, Las sí, sí. conclusiones son similares, pero el fenómeno es distinto. Sí, sí, aparte te cambia el volumen, digamos. Claro, acá tenés un cambio de volumen. Fíjate que yo, el análisis que te dije es, mantengo el volumen constante porque el recipiente es rígido. O sea, yo estoy partiendo del mismo volumen que tenía con el nitrógeno solo y le estoy metiendo oxígeno ahora. Bien. Si yo metiera oxígeno y aparte varío el volumen, bueno, ahí tengo que ver cuánto es la relación de las variaciones y ver si varía o no la presión. Si la relación de variaciones es la misma, entonces la presión no varía porque se mantiene la igualdad. Entonces, para analizarlo siempre es mejor ver qué mantengo fijo y en qué varían los demás. Otra cosa que yo les dije y que Julio hizo rápido, pero sigan en casa cuando estudian, deducir las ecuaciones, ¿está bien? Cómo pasar de la ecuación de gases ideales a expresar en función de la densidad del gas y cómo expresar en función de la masa molar. Y después deduzcan la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? Paso por pasito. Eso tiene que quedarles claro. Sí, de hecho, eso está involucrado en esta igualdad. Exacto, pero ellos tienen que aprender a deducirla para no acordarse fórmulas de memoria. Tal cual. Así que si se traban en un paso, pregunten. Bien, ese es en cuanto al ejercicio, creo que era 5. Sí, este era el ejercicio 5. Después otro que quería plantear que es un poco también de matemática es el 9. Si este quedó claro, vamos al 9. A ver, el 9. No, quedó horrible esta copia. Horrible, horrible. Eliminar. A ver, copiar. Realizar instantánea. Ahí está. Una instantánea, sí me dejó copiar. Bien. El enunciado nos dice, uno de los resultados de la teoría cinética de los gases es que la energía cinética total de un mol de cualquier gas, perdón por la coma innecesaria, de un mol de cualquier gas es igual a 3 medios de RT. Por otro lado, se sabe que la energía cinética promedio de una molécula es 1 medio por la masa molar por la velocidad media al cuadrado. Así que podemos escribir que estas dos expresiones son iguales. Y dice, calcule a qué temperatura las moléculas de dióxido de carbono tendrán la misma energía cinética promedio que las del hidrógeno a 20 grados centígrados. Bien, esto es un poco bastante de análisis de funciones. Quiero que para este primer inciso solo miremos un extremo de la ecuación. Quiero que solo miremos el lado izquierdo de la ecuación. Me dice, yo sé que la energía cinética, si vemos solamente eso, la energía cinética de un gas va a ser 3 medios de RT. En alguna parte de esta ecuación
¿hay algo que identifique la procedencia del gas o de la molécula? Me refiero a que si sería diferente si es dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno o cualquier otro gas que se le ocurra. No. Entonces, si tiene la misma temperatura, ¿la energía cinética es la misma o no? Y no, cambia. ¿Por qué cambia? Si tengo la misma temperatura. No, claro. Ahí está. Si tengo la misma temperatura, si T es la misma para ambos gases, ¿por qué cambiaría la energía cinética? Si vos me respondiste justamente, no hay nada que me identifique en esta ecuación que sea lo que sea el gas que sea dióxido de carbono, sea hidrógeno, o sea cualquier otro gas. Lo único que tengo es la temperatura. Esto obviamente suponiendo el gas ideal. Si es gas real, bueno, ya entran otras cosas en juego que no nos interesan y no nos van a interesar a nosotros. Pero para un gas ideal, llegamos a esta expresión. Entonces, tenemos ya la respuesta del inciso. No hace falta hacer ninguna cuenta. Yo puedo hacer un poco de álgebra y sacar el resultado. Pero si se dan cuenta, lo que intenté hacer es que ustedes vieran la ecuación nada más y sacaran la respuesta. Entonces, ¿qué temperatura tiene que tener el dióxido de carbono para tener la misma energía cinética que hidrógeno a 20 grados centígrados? 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, exactamente, así de fácil, bien. Bien, ven que no hice ni una sola cuenta todavía y tranquilamente lo puedo demostrar a eso haciendo cuentas. Pero estamos en química, no en álgebra, ni matemática, ni cálculo. Estamos en química, así que mejor lo razonamos. Bien. Ya tenemos la respuesta del inciso A. El inciso B dice, según el cálculo anterior, justifique por qué dos compuestos tienen la misma temperatura al tener la misma energía cinética, siendo que el dióxido de carbono es mucho más pesado que el hidrógeno. Bien, ahora sí me piden una justificación. Puedo dar una justificación teórica. O puedo dar una justificación algebraica. ¿Cuál prefieren? Yo prefiero la algebraica, a mí me encanta la matemática, honestamente. Pero yo creo que para química es más valiosa la teórica. Para irnos a una aplicación teórica, es lo mismo que los hice ver hace rato, es analizar esta ecuación. Para la algebraica, lo que tenemos que hacer es partir de esta ecuación. Porque en esta parte, en la parte derecha de la ecuación, aquí me aparece algo que identifica la sustancia o el compuesto, que es la masa, su masa molecular. Entonces, si yo trabajo algebraicamente con esto, voy a llegar a demostrar que la energía cinética va a resultar independiente de las masas. A ver, ¿lo hagamos? ¿Lo hacemos? Bueno, supongan que escribo esta ecuación. Primero, la temperatura en ambos gases es la misma, la energía cinética es la misma. O sea que la energía cinética, que es igual a estas dos expresiones, es la misma para los dos gases. Esas son dos condiciones que tenemos que tener claro. Y la temperatura es la misma para ambos gases. Entonces tengo esta ecuación, esta igualdad escrita para un M del dióxido de carbono y un M para
el hidrógeno y una velocidad para el hidrógeno y una velocidad para el dióxido de carbono. Y lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer, es hacer cocientes o igualdades. Cualquiera de las dos formas voy a llegar a lo mismo. Voy a llegar a que, bueno, un medio de esto se me va a ir, porque se me va a simplificar, voy a llegar a que el m del hidrógeno por la velocidad media del hidrógeno, que fue a la h que hice, al cuadrado, tiene que ser igual a la masa del dióxido de carbono por la velocidad media al cuadrado del dióxido de carbono. O sea, la temperatura es la misma, la energía cinética es la misma, pero sus velocidades al cuadrado no son las mismas, sino que la relación de velocidades al cuadrado es igual a la relación, o mejor, es igual a la relación inversa de las masas moleculares. ¿Lo ven a eso? De acá voy a despejar, por ejemplo, acá el hidrógeno dividido la velocidad media al cuadrado. Si hago la división sale más fácil, pero también puedo hacerlo con la igualdad. No sé si me entendieron, a mí me salté un par de pasos algebraicos, pero es que me parecen bastante sencillos. Y acá me queda la masa molar del dióxido de carbono dividida la masa molar del hidrógeno. O sea, pasé esto dividiendo acá y esto dividiendo acá y llegué a esta relación. Y esa es la conclusión que puedo expresar. No sé si les queda claro la respuesta. O sea, la energía cinética y la temperatura en ambos gases es la misma, pero dado que su masa no es la misma, la velocidad de las moléculas no es la misma. Y de hecho, por medio de esta ecuación tengo la relación de velocidades de los gases en función de sus masas. Chicos, ¿ya se durmieron? Leyendo la pregunta sí se entiende. ¿Se entiende? Bien. Bueno, buenísimo. Así ya quedamos con el C y terminamos la clase, porque ya lo estoy atrasando un poco. ¿A qué temperatura una molécula de dióxido de carbono tendrá una velocidad? Y acá viene ya uno más complicadito. Tendrá... ¿A qué temperatura tendrá una velocidad promedio igual a una molécula de hidrógeno? A ver qué temperatura tendrá una velocidad promedio. Bien, bien. Ahora me preguntó la velocidad promedio. Entonces tengo que usar la ecuación que me dieron originalmente. O sea, esta. Si la pega, ahí está. Tengo que usar esta ecuación. Y mi objetivo ahora es determinar la temperatura, que va a ser distinta, pero me está pidiendo que tendrá la misma velocidad, una velocidad promedio igual a la de una molécula de hidrógeno a 20 grados centígrados. Bien. A ver, vamos a escribir. Yo tengo que hacer la relación ahora. Si divido las dos ecuaciones, tengo la temperatura del hidrógeno igual a la masa del hidrógeno, su velocidad media al cuadrado, esto dividido la temperatura del dióxido. No sé si estoy dividiendo bien. A ver, capaz que dividí mal. ¿A qué temperatura? Sí, dividí mal. Me interesa la del dióxido de carbono, no la del hidrógeno. Entonces vamos a cambiar los índices. Acá va a ir dióxido de carbono, acá dióxido de carbono y abajo va a ir hidrógeno. Y acá tengo que escribir dióxido de carbono.
y acá hidrógeno, y esto a su vez dividido, la masa del hidrógeno y la velocidad media del hidrógeno. Bien. Yo quiero que tenga la misma velocidad, o sea que esta relación sea 1. Entonces ya sé que eso es 1, despejo la temperatura del dióxido de carbono, en función de la temperatura del hidrógeno, y a esta temperatura voy a tener que ambas velocidades van a ser iguales. Y con eso está completo el ejercicio. Me quedó la duda de cómo lo explicarías teóricamente el B. El B, teóricamente, bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para el A. Lo mismo que les hice pensar para el A, que en esta ecuación no hay nada que identifique. O sea, para justificarlo, el por qué, es irme a esta ecuación y afirmar fehacientemente de que no hay nada que identifique la procedencia de la sustancia. Bien, ahora, tengo la misma expresión de energía cinética, pero tengo propiedades propias de la sustancia, o sea, su peso molecular, por ejemplo, pero al mismo tiempo tengo su velocidad. Entonces, si esta igualdad se cumple, y esto es independiente de la materia, o de la procedencia de la materia, o de las propiedades de la materia, esto, por lo tanto, este producto también tiene que ser independiente. Y si el producto es independiente y esto es dependiente, eso quiere decir que la velocidad es dependiente. Ahí va, ahí va. Que básicamente es la misma conclusión que llegás analizando esta ecuación. Porque eso es lo que vos decís, que este producto es igual. Pero como este es distinto, porque este es del hidrógeno y este es del dióxido, entonces las velocidades tienen que ser distintas. ¿Qué tan distintas? Bueno, la relación es exactamente lo mismo, solo que el otro es simplemente un análisis de la ecuación. Porque esto es la teoría, esta ecuación es la teoría. Y yo tengo que partir de esta ecuación. Ahora, ¿cómo la analizo? La puedo analizar así textualmente o puedo hacer el cálculo acá y demostrarlo algebraicamente. Las dos son válidas. Obviamente si llegas a la misma conclusión, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier consulta tienen los foros. No se retrasen. No se empieza a Ponerse al día. poner largo y pesado ahora. Sí, después la subimos, Federico. Nos vemos.